Llevas tiempo esperando algo. Ah, no, algo pequeño. Algo que en su momento sentiste con tanta claridad que casi podías tocarlo. Una promesa, una dirección, una certeza de que Dios estaba haciendo algo, que el camino que estabas recorriendo tenía un destino que valía la pena el recorrido. Y esperaste en un mes, un año, en varios años. Y lo que esperabas no llegó en la forma que imaginaste, o no llegó todavía, o llegó tan diferente que no lo reconociste. Y ahora hay algo que no te atreves a decir en voz alta, porque suena a traición, suena a rendición, suena a algo que un creyente de verdad no debería sentir después de tantos años de camino. Ya no sabes si creer. Respira. Lo que escuchas hoy no es un sermón sobre la fe, es la voz de alguien que también esperó, que también conoció el silencio y que tiene algo que mostrarte en tu historia que tú todavía no puedes ver desde donde estás. Quédate. Déjame describirte algo que quizás reconoces desde muy adentro. Hay una diferencia entre la persona que nunca creyó y la persona que creyó con todo. Esperó con todo y llegó a un punto donde el tiempo que lleva esperando ya es más largo que la fe que le queda para seguir haciéndolo. Tú no eres alguien que nunca creyó. Tú eres alguien que creyó de verdad, aunque oró de verdad, que esperó de verdad, que hubo momentos donde esa promesa, esa dirección, esa certeza de que Dios estaba haciendo algo, era tan real que no cabía en el pecho. Y entonces pasó el tiempo. Y el tiempo que pasa sin ver tiene un peso muy específico. No es el peso de la duda intelectual. Ese lo puedes manejar con argumentos, con versículos, con reflexión teológica. Es el peso emocional de haber esperado tanto y de llegar a un punto donde ya no sabes si lo que esperabas era real o era ilusión tuya. ¿Cuántas veces oraste por lo mismo? ¿Cuántas veces te levantaste con la certeza de que hoy podía ser el día menos y el día pasó como todos los otros? ¿Cuántas veces viste a otros recibir lo que tú esperabas y tuviste que lidiar con eso en silencio, sintiéndote mal por sentir lo que sentiste? Sé que no es fácil hablar de esto, porque hay una vergüenza particular en la impaciencia espiritual. Sientes que deberías estar más allá de esto a estas alturas, que después de tantos años de camino, la fe debería ser más estable, que si realmente confiaras, no te importaría tanto el tiempo que lleva. No estás perdiendo la fe, estás agotado de esperar. Y eso es diferente, y tiene un nombre, y tiene una respuesta que hoy va a llegar. Muchos cargan esto en silencio por años. La pregunta que no se atreven a formular porque temen lo que podría significar si la dijeran en voz alta. Hoy la vamos a decir juntos. Y algo del otro lado de esa pregunta te está esperando. Quiero que entres en una escena que sucedió hace más de 2600 años. No la veas desde afuera. Entra en ella. Habacuc es un profeta, un hombre que conoce a Dios, no de oídas, no de segunda mano. Lo conoce de la clase de cercanía que se construye con años de conversación real. Y está parado en un momento de su historia, donde lo que ve, con sus propios ojos, contradice completamente lo que creyó que Dios le había prometido. Su pueblo está sufriendo. La injusticia avanza sin consecuencias visibles. Los malvados prosperan. Los inocentes son aplastados. Y Habacuc lleva tiempo clamando, lleva tiempo orando, señalando, esperando una respuesta que no llega de la manera que debería llegar. Y entonces hace lo que muy pocas personas se permiten hacer delante de Dios. Lo confronta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás. Habacuc 1, versículo 2. No es una oración prolija. No tiene la forma correcta. No empieza con alabanza.
ni termina con acción de gracias. Es un hombre exhausto que le dice a Dios exactamente lo que está sintiendo, con la honestidad cruda de quien ya no tiene energía para la versión decorada. ¿Hasta cuándo? ¿Te suena familiar? Porque hay una versión de esa pregunta que vive dentro de ti. Puede que no la hayas dicho con esas palabras. Puede que la hayas disfrazado de oración más aceptable, más espiritual, más de alguien que confía. Pero la pregunta está ahí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la situación que espero que cambie sigue igual? ¿Hasta cuándo el hijo que oro que regrese sigue lejos? ¿Hasta cuándo las finanzas que pido que se restauren siguen apretadas? ¿Hasta cuándo la salud que clamo que mejore sigue dando señales de alarma? ¿Hasta cuándo lo que sentí que Dios prometió sigue sin verse? Habacuc pregunta y Dios responde. Pero la respuesta no es la que esperaba. Dios le dice que lo que viene va a ser tan diferente de lo que imagina que aunque se lo digan, no va a poder creerlo. Le dice que está actuando, que hay cosas moviéndose que Jaboshak no puede ver desde donde está parado. Y Habacuc procesa esa respuesta, la cuestiona, la discute, vuelve a clamar. Y Dios le responde de nuevo, esta vez con algo que lleva 26 siglos, llegando a personas que están exactamente donde tú estás hoy. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá. No tardará. Habacuc 2, versículo 3. Detente en la honestidad de esa promesa. Dios. No dicen va a llegar enseguida. No dicen ya, casi está. No dicen fue un malentendido. Lo que viste no era real. Dice algo mucho más difícil y mucho más verdadero. Tardará. Dios. Reconoce el tiempo. Reconoce la espera. No la minimiza. No la explica. No la racionaliza. La nombra tardarán. Y después añade algo que cambia todo el peso de esa palabra. Pero sin duda vendrá. No vendrá, quizás, no vendrá si las condiciones son correctas. No vendrá si tú te lo mereces lo suficiente. Sin duda, vendrá. La certeza no está en el cuándo, está en el qué. Lo que Dios pone en movimiento no se detiene, porque tú ya no puedas verlo desde donde estás parado. Pero hay algo más en esa frase que necesita ser visto. La visión tardará aún por un tiempo. ¿Sabes lo que eso implica? Implica que la visión sigue siendo visión, que el tiempo que pasó no la anuló, que el silencio que experimentaste no era la respuesta definitiva, que lo que sentiste que Dios te mostró, aunque no hayas visto el cumplimiento, sigue siendo real. El tiempo no invalida lo que Dios prometió. El silencio no es sinónimo de abandono. La espera no es evidencia de que te equivocaste al creer. Ahora, quiero que te permitas ver algo que quizás nunca miraste de esta manera en tu historia, la que viviste hasta aquí. Hay momentos en ella que en su momento no entendiste, desvíos que parecieron error, pérdidas que no tenían explicación visible, tiempos de espera que se sentían como silencio absoluto de Dios en puertas, que se cerraron cuando esperabas que se abrieran, cosas que no salieron como planeaste y que en el momento te quebraron de maneras que tardaste en sanar. Puedes ver ahora, desde la distancia que da el tiempo, que algunos de esos momentos que parecían error eran en realidad redirección, que algunas de esas puertas cerradas te protegieron de algo que desde acá puedes ver claramente, que algunos de esos tiempos de silencio eran temporadas de formación que no podían ser aceleradas sin que algo esencial se perdiera. No todos, no siempre es posible ver el propósito desde acá, pero algunos sí han. Y esos algunos son suficientes para hacerte una pregunta que hoy
necesitas escuchar. Si Dios fue fiel en lo que ya pasó, aunque en el momento no lo pudieras ver, ¿por qué lo que aún esperas sería diferente? La fidelidad de Dios no opera solo en los capítulos donde el resultado es visible, opera en todos los capítulos, incluyendo los que todavía no terminaron de escribirse, incluyendo el que estás viviendo ahora mismo, el que se llama espera, el que se llama no todavía, el que se llama aunque tardare. Hay algo más que quiero que recibas. Nesci momentu, hay alguien intercediendo por ti. Tu nombre está siendo pronunciado delante del Padre, no por lo que hiciste, no por la cantidad de fe que lograste sostener, sino por la gracia de quien prometió no dejarte ni desampararte. La espera que vives, no la vives solo. Nunca la viviste solo. Dios no se fue. Está en el capítulo que todavía no puedes leer. Ya escribió. Y el final no dice abandono, respira. Deja que esto aterrice en el lugar donde la espera puso su peso más pesado. Lo que Dios prometió sigue siendo promesa. El tiempo que pasó no la borró, y aunque tardare, sin duda vendrá. Ahora, reflexiona. Quiero hacerte la pregunta que llevas más tiempo evitando, no la pregunta sobre cuándo va a llegar lo que esperas, sino esta que hiciste con Dios durante el tiempo de espera, no lo que hiciste en términos de conducta religiosa, si oraste, si leíste, si asististe, si cumpliste, sino lo que hiciste relacionalmente. ¿Te acercaste o te alejaste? ¿Le hablaste con honestidad o empezaste a orar con distancia, con formalidad, con la frialdad de alguien que cumple una rutina, pero ya no espera respuesta real? Porque hay algo que la espera prolongada hace en los vínculos, incluyendo el vínculo con Dios, a los enfría. No de golpe, gradualmente, con cada oración que no recibe la respuesta esperada, con cada promesa que se retrasa, con cada vez que alguien más recibe lo que tú llevas tiempo pidiendo y tienes que procesar ese dolor en silencio porque no quieres parecer ingrato o envidioso o falto de fe. Y con el tiempo, sin que nadie lo decida conscientemente, la oración, que era conversación, se convierte en protocolo. La fe, que era expectativa viva, se convierte en costumbre. La relación, que era real, se convierte en distancia administrada. Y entonces ya no sabes si creer, porque en realidad ya llevas tiempo sin creer del todo. Y el peso de esa distancia se acumuló hasta volverse insoportable. Eso tiene nombre. No es apostasía. No es traición. Es agotamiento relacional, producto de la espera, sin acompañamiento real. Y tiene solución. Pero la solución no empieza con más fe. Empieza con honestidad. Con decirle a Dios exactamente lo que Habacuc le dijo sin adornos. Sin la versión espiritual que suena mejor de lo que se siente. Con la pregunta real. El dolor real. El cansancio real. ¿Hasta cuándo? Esa pregunta no es falta de fe. Es fe que todavía espera respuesta. Y hay una diferencia enorme entre quien le pregunta a Dios hasta cuándo y quien ya no le pregunta nada, porque dejó de creer que hay alguien escuchando. Tú todavía le preguntas, aunque sea en silencio, aunque sea con rabia, aunque sea con lágrimas que no tienen palabras. Eso es fe imperfecta, agotada, a veces confundida, pero fe. Ahora quiero que te hagas otra pregunta. ¿Hay algo en el tiempo de espera que Dios usó para formarte, que no habrías recibido si lo que esperabas hubiera llegado cuando lo pediste la primera vez? No te pido que lo celebres, no te pido que digas que el dolor fue bueno, solo te pido que lo mires honestamente. ¿Hay algo en quién eres hoy, en la profundidad que tienes, en la compasión que desarrollaste, en la capacidad de entender a otros que sufren
que viene directamente de haber caminado por el tiempo largo que caminaste, porque el sufrimiento que Dios no impide siempre tiene una función en el diseño, aunque esa función solo sea visible mucho después. No siempre en esta vida, pero hay un día que viene donde todo lo que no entendiste va a ser completamente claro, donde cada lágrima va a tener su explicación, donde lo que parecía desperdicio va a revelarse como construcción. Ese día existe, está reservado a Ann, y llevas tu nombre escrito en él. El Dios no te ha olvidado, no olvidó la promesa que pusiste delante de él, no olvidó el clamor que hiciste en la madrugada, cuando nadie más escuchaba, no olvidó el momento donde creíste con todo lo que tenías, y el tiempo de espera empezó. Ese momento está registrado. Esa fe, aunque ahora se sienta desgastada, fue real. Y lo real que se entrega a Dios no se pierde. Hay una sola cosa que te pido hoy. No que dejes de cuestionar, no que finjas que el tiempo de espera no dolió. Solo esto, que le digas a Dios lo que realmente sientes, sin filtro, sin versión mejorada, sin protocolo, porque la honestidad que llevas guardando es exactamente lo que abre la puerta para que algo real vuelva a fluir entre tú y él. Y esa puerta, aunque lleve tiempo cerrada, todavía puede abrirse. Cierra los ojos, respira. Hoy llegamos desde el cansancio de esperar, desde esa parte del alma que lleva tanto tiempo sosteniendo algo que todavía no llegó, que ya no sabe bien si tiene fuerzas para seguir sosteniéndolo. Desde la pregunta que no dijimos en voz alta porque nos daba miedo lo que podría significar formularla. Llegamos desde ahí y eso es suficiente, más que suficiente. Vamos a orar. Padre, aquí estoy. Y hoy no llego con la versión ordenada. No llego con la oración que suena a alguien que confía completamente y descansa en tus tiempos con paz perfecta. Llego con el cansancio real de quien lleva tiempo esperando y ya no sabe bien qué hacer con esa espera. Llego con la pregunta que Habacuc se atrevió a hacer. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo que espero sigue sin llegar? ¿Hasta cuándo el silencio que siento sigue sin romperse de la manera que necesito? ¿Hasta cuándo sigo sosteniendo algo que ya me pesa más de lo que puedo cargar bien? Esa pregunta te la hago hoy, sin adornos, sin la versión espiritual que suena más aceptable, con todo el peso real que tiene. Y al mismo tiempo que hago esa pregunta, te digo algo que también es verdad, aunque no siempre lo sienta. Sigo aquí, Ann, después de todo el tiempo que pasó, después de todas las veces que la espera dolió, después de todas las noches donde la ansiedad llegó con sus preguntas y no había respuestas claras que darle. Después de todo eso, sigo aquí. Todavía hablo contigo, todavía busco tu presencia, aunque a veces no la sienta. Eso también te lo digo. Señor, quiero confesar lo que la espera le hizo a nuestra relación. En algún punto, empecé a orar con distancia, a cumplir el protocolo sin estar completamente presente en él. A hablar contigo con la frialdad de alguien que sigue creyendo en teoría, pero que aprendió a no esperar demasiado en la práctica. Porque esperar demasiado duele cuando el tiempo sigue pasando y lo que esperas no llega. Ann, perdóname por eso, no por haber dudado. La duda honesta no es traición, sino por haber empezado a administrar la distancia como si fuera protección, por haber bajado el volumen de la esperanza para que su ausencia doliera menos, por haber confundido el agotamiento de esperar con la señal de que quizás lo que esperaba no era real. Hoy quiero traerte ese cansancio directamente, el cansancio de años orando por lo mismo, sin ver el cumplimiento, el desgaste silencioso de sostener una esperanza que nadie más en mi entorno sabe que cargo, la vergüenza específica de seguir esperando algo que para otros
ya parece demasiado tiempo. Y tener que procesar en silencio sus comentarios sobre aceptar la realidad o seguir adelante como si él no todavía fuera el nunca. Todo ese peso te lo entrego hoy, Ann. No como gesto ritual, como decisión real de no seguir cargándolo solo. Padre, también quiero traerte las dudas específicas que la espera generó. La duda de si lo que sentí que prometiste era real o era deseo mío disfrazado de promesa divina. La duda de si oré bien, si creí lo suficiente, si hay algo en mí que impidió que llegara lo que esperaba. La duda, la más difícil de nombrar, de si realmente estás ahí de la manera que necesito que estés. Esas dudas no las escondo. Hoy las traigo porque prefiero traerte mis dudas reales que guardarte una fe perfecta de plástico que no me pertenece. Y en medio de todas esas dudas, hay algo que sigo eligiendo creer. Que lo que dijiste en Habacuc sigue siendo verdad hoy. Que aunque tardare, sin duda vendrá. Que el tiempo que pasó no anuló la promesa. Que el silencio que experimenté no era respuesta definitiva. Que hay cosas moviéndose en mi historia que no puedo ver desde donde estoy parado y que tu fidelidad opera en los capítulos que todavía no puedo leer tanto como opera en los que ya terminaron. Eso elijo creer, aunque no lo sienta completamente, aunque la emoción no coincida todavía con la decisión. Lo elijo al Espíritu Santo, Consolador, el que ya está presente en este momento, en este silencio. Entra en el lugar donde la espera puso su peso más pesado, en el lugar donde la esperanza se fue secando despacio, en el lugar donde empecé a protegerme de la decepción, dejando de esperar tanto. Entra ahí, con la precisión y la suavidad de quien conoce cada rincón desde adentro. Trae la paz interior que sobrepasa todo entendimiento, no la paz que depende de que llegue lo que espero, sino la paz que viene de saber que no estoy solo en la espera. Señor, hoy quiero entregarte algo específico. Entrego el control del tiempo, la necesidad de entender Él cuando antes de poder descansar, en el que la urgencia que la ansiedad instala, esa sensación de que si no llega, pronto ya no llegará, de que el tiempo que pasó es evidencia de abandono en lugar de evidencia de un proceso que no puedo ver completo desde aquí. Ese control lo suelto hoy, no porque me sea fácil, sino porque cargarlo me costó demasiado por demasiado tiempo. También entrego la comparación. Las veces que vi a otros recibir lo que yo esperaba y tuve que procesar ese dolor en silencio. La pregunta que nunca formulé en voz alta porque me daba vergüenza tenerla. ¿Por qué ellos y no yo? Esa pregunta te la entrego hoy, sin juzgarme por haberla tenido. Y en el lugar donde esas cosas vivían, te pido que pongas lo que solo tú puedes poner. Confianza real en tu tiempo, no resignación, menos confianza activa. La clase de espera que no se apaga mientras aguarda, sino que sigue viva, sigue presente, sigue creyendo que sin duda vendrá. Renueva en mí la capacidad de esperar sin consumirme en la espera. Devuélveme la fe en tiempos difíciles, no como emoción, sino como ancla, como la decisión que se toma cada mañana de seguir creyendo, aunque el día empiece sin señales visibles de cumplimiento. Señor, pienso en todos los que están en este mismo lugar hoy, los que llevan años esperando la restauración de una relación que se rompió, los que siguen creyendo por un hijo que se alejó, aunque el tiempo diga que ya pasó demasiado, los que esperan una sanidad que todavía no llegó, en el cuerpo, en las finanzas, en el alma, los que tienen una promesa guardada en el corazón que nadie más conoce porque ya no saben cómo explicarla sin que suene a ilusión. Para todos nosotros, una sola verdad. Hoy, Dios no te ha olvidado, no olvidó la promesa, no olvidó el clamor,
No olvidó la noche donde creíste con todo lo que tenías. Ese momento está registrado y lo que Dios registra no se pierde. Hoy declaro, con el cansancio puesto, con las dudas puestas, con todo lo que soy puesto delante de ti, Dios está conmigo, en la espera y más allá de ella. Lo que prometió sigue siendo promesa. El tiempo que pasó no borró lo que Él escribió, y aunque tardare, sin duda vendrá. Gracias, Padre, por seguir siendo fiel, aunque yo no siempre haya podido verlo, por los capítulos de mi historia que desde acá no entendí, y que un día voy a ver completos, por la promesa que no cambia, aunque el tiempo que llevo esperando sea más largo de lo que imaginé. La recibo hoy, Ann, con todo lo que soy. Amén. Quédate así, Ann, sin apresurarte, sin abrir los ojos todavía. Si no quieres, a la espera, continúa. Las circunstancias que llevas tiempo esperando que cambien siguen siendo las mismas de hace unos minutos, pero algo cambió en cómo las estás cargando, porque pusiste sobre la mesa lo que llevabas guardando, porque dijiste la pregunta que tenías miedo de formular, porque en algún lugar de esta oración, en algún momento donde quizás no lo esperabas, algo se dio. Eso no es poco, eso es el comienzo de lo que viene. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá. Esa promesa tiene tu nombre escrito en ella. Siempre lo tuvo. Hoy volviste a escucharla con oídos que estaban listos para recibirla. Mañana es el último día de este mes y lo que viene fue preparado especialmente para quien llegó hasta aquí, para quien caminó toda esta semana, que no se rindió, que siguió apareciendo aunque el peso fuera real. Mañana hay algo esperándote que fue hecho para ti. No te lo pierdas. No saliste de aquí más informado sobre la espera. Saliste diferente de cómo entraste. Y eso, solo eso, era lo que necesitabas hoy. Si quieres continuar en esta jornada, el próximo video va a llevarte aún más adentro. Está esperando por ti, exactamente como tú aprendiste hoy, a esperar lo que Dios prometió. Hasta mañana.